Buenos días a todos. El tema que les voy a presentar el día de hoy es pólipos y adenomas colónicos. En la WHO lo describen de esta forma y básicamente los pólipos y adenomas colónicos se van a dividir en pólipos y lesiones cerradas y en el adenoma colorectal convencional, el cual a su vez se va a subclasificar ya en tubular, túbulo velloso y velloso. Dentro de los pólipos y lesiones cerradas encontramos a los siguientes, a los pólipos hiperplásicos, que tienen dos subtipos, el microvesicular, que es el más frecuente, y el rico en células Glovet. Tenemos también las lesiones cerradas sésiles, a los adenomas cerrados tradicionales y al adenoma cerrado no clasificable. Dentro de las lesiones cerradas sésiles, bueno, estas se llaman actualmente así porque antes se llamaban pólipos o adenomas cerrados sésiles, pero ahora se llaman como lesiones, ya que se ha visto que no todas son necesariamente de tipo polipoide. Estas lesiones cerradas y pólipos cerrados están caracterizados por una arquitectura en forma de sierra del epitelio. Los pólipos hiperplásicos en un 75 a 90% se encuentran más frecuentemente en el colon distal y en el recto, y, y entre más pequeños y más distales sean, tienen menor potencial de malignidad. Las lesiones cerradas sésiles son más frecuentes en el colon proximal, en un 70 a 80%, mientras que los adenomas cerrados tradicionales, el 70% se va a dar en el colon distal y en el recto. La clínica, la mayoría de ellos suele ser asintomático y son de hallazgo incidental en la endoscopía. Los pólipos hiperplásicos ocupan aproximadamente un 30% de todos los pólipos colorectales. De una mucosa normal, cuando hay algunas veces mutaciones en genes como BRAF o CARRAS, puede originarse este tipo de pólipos. Por ejemplo, cuando hay una mutación en BRAF, se puede dar un pólipo hiperplásico de tipo microvesicular. Asimismo, luego de altos niveles de metilación de unas islas llamadas CPG, que vienen a ser regiones de ADN no metilados, y que van a favorecer la transcripción génica, cuando estos se metilan, lo que va a pasar es que se van a silenciar varios genes supresores tumorales y por tanto se va a desencadenar proliferación anormal de células, y eso, por ejemplo, en este caso nos va a dar origen a una lesión cerrada sésil. Asimismo, cuando se alteran o metilan ciertos genes que están involucrados en la reparación del ADN, como el MLH1, esto también va a dar lugar a lesiones cerradas sésiles con displasia y posteriormente va a dar lugar a carcinomas. En este caso, cuando hay alteración en estos genes, se habla de un carcinoma de colon con inestabilidad microsatelital, los cuales se han visto que tienen mejor pronóstico que los otros. También cuando hay una mutación en BRAF se puede originar de una mucosa normal un adenoma cerrado tradicional y luego puede dar lugar a una displasia y posteriormente también a un cáncer, en este caso sin inestabilidad microsatelital, en cuyo caso va a ser de peor pronóstico. También tenemos la vía del gen CARRAS, en el cual la mucosa normal se puede convertir en un pólipo hiperplásico rico en células de Glovet. Aquí el fenotipo metilador de isla CPG es bajo generalmente y va a evolucionar al adenoma cerrado tradicional en algunos casos, y posteriormente puede evolucionar también a displasia y luego a cáncer. En resumen, entonces, el BRAF suele mutarse en el pólipo hiperplásico de tipo microvesicular, en las lesiones cerradas sésiles y también en el adenoma cerrado tradicional. El CARRAS, en cambio, suele estar mutado para la génesis del pólipo hiperplásico rico en células de Glovet. Y también se ha visto en el adenoma cerrado tradicional. El 10% de estos adenomas cerrado tradicional no suelen tener mutación en ninguno de estos genes. Y estos genes son mutuamente excluyentes, ¿no? Cuando uno de ellos está mutado. Quiere decir que si uno está mutado, el otro
usualmente no lo está. El 30% de los carcinomas colorectales se van a originar por esta vía de carcinogénesis llamada vía cerrada. Entonces aquí vemos un cuadro resumen, ¿no? De en qué casos está mutado el BRAF, el CARRAS y esta metilación de CPG que suele estar con más altos índices de frecuencia en los casos en donde hay displasia. Las mutaciones de BRAF se encuentran en varios carcinomas, en 5 a 15% de todos ellos, y se ven casi exclusivamente en tumores esporádicos y está asociado, como hemos visto, con inestabilidad microsatelital y por tanto con un pronóstico mejor que otros cánceres. Mientras que la mutación de CARRAS más bien se ha visto asociada a resistencia, tratamiento con anticuerpos anti-EGFR que se utilizan algunas veces en el tratamiento, como el cetuximab y panitumumab. Cuando ambos están mutados se ha visto un 55% de resistencia en cuanto al tratamiento con este tipo de terapias, ¿no? Y este fenotipo metilador que hemos visto también da origen a dos tipos de fenotipo, ¿no? Uno positivo y otro negativo que también tiene distinto pronóstico en relación al cáncer colorectal. Endoscópicamente se puede ver al pólipo hiperplásico microvesicular de esta forma, discreto, pequeño, generalmente menos de 5 milímetros, elevado, con márgenes bien definidos, a diferencia de la lesión cerrada sésil, que suele verse pobremente definida y suele ser más grande. En el adenoma cerrado tradicional podemos ver como una masa polipoide, con zonas de protrusión, generalmente central, y con apariencia de coral o de nubes, también se dice en otras literaturas. Endoscópicamente, bueno, esto es lo que usan los gastroenterólogos, la clasificación de Paris, que también es importante conocerla, ya que algunas veces en las órdenes viene como 1S, 2A, y es bueno conocer que el 1 se refiere a lesiones protruyentes, el 2A a una lesión plana con ligera elevación, mientras que el 2B, el 2C ya se refiere a lesiones totalmente planas. Respecto al pólipo hiperplásico, aquí lo que más va a caracterizar a este tipo de lesión es que va a tener un epitelio cerrado superficial, y que este aserramiento va a estar limitado a la superficie y a una parte superficial de las criptas. Nunca tiene que haber estas serraciones en la base. Y estas criptas tampoco pueden presentar distorsión, ni dilatación en la base, ni desplazamiento submucoso, ni extensión horizontal. Entonces, la principal característica en este caso es eso, justamente la arquitectura aserrada y la ausencia de atipia, en este caso arquitectural, que no presente distorsión, y la ausencia también de atipia citológica. Aquí tenemos el tipo microvesicular, en donde abundan células epiteliales microvesiculares que vienen a ser de esta forma, con citoplasma abundante, con vacuolas finas apicales, y bueno, también puede haber aquí un número variable de células Globet, pero no son los más abundantes. Eso lo vamos a ver más en la variante rica en células de Globet, en donde sí tenemos un número considerable de estas células Globet. Respecto a las lesiones cerradas sésiles, aquí las serraciones van a ser más prominentes. No va a haber atipia citológica, pero sí lo que vamos a ver es que estas criptas van a crecer mucho más, van a ser más alargadas y van a crecer tanto que van a herniar, se van a herniar a través de la muscularis mucosae, y van a dar, algunas literaturas lo mencionan como una imagen de pseudoinvasión. Aquí sí hay una distorsión de la arquitectura de las criptas. Acá vemos cómo está distorsionando marcadamente. Acá vemos un poco de la herniación, cómo está casi estas criptas empujando a la muscularis mucosae. Y dentro de esta distorsión arquitectural o cambios arquitecturales en las criptas de las lesiones cerradas sésiles, lo que vamos a ver es asimetría en proliferación, el crecimiento horizontal a lo largo de la muscularis mucosae. Se pueden ver estas estructuras como en I. La dilatación de la base críptica y la extensión de las serraciones dentro de la base críptica.
¿no? Porque en el pólipo hiperplástico hemos visto que las serraciones están limitadas a la superficie. Aquí estas se van a extender hasta la base, ¿no? Acá también podemos ver en esta otra imagen. Y en la WHO más reciente nos mencionan que basta una de estas 4 características para decir que estamos ante una cripta distorsionada arquitecturalmente, y basta una o más criptas distorsionadas para el diagnóstico de esta entidad. La distorsión tiene que ser clara y no dudosa, ¿no? También la lesión cerrada sésil puede presentar displasia, ya hemos visto por las mutaciones que pueden haber. Y aquí lo que más destaca ya son cambios arquitecturales, como una arquitectura vellosa, una elongación más marcada de las criptas, ya acá aparecen estructuras cribiformes, ramificación compleja, y también acá puede adquirir un citoplasma eosinofílico. Pero principalmente aquí lo que vamos a ver es todas esas características de displasia, ¿no? Como agrandamiento celular, el pleomorfismo, las figuras mitóticas y la pérdida significativa de polaridad celular. El adenoma cerrado tradicional es la otra lesión cerrada que tenemos en el colon, y aquí lo que vamos a ver es principalmente 2 características clave, que son las cerraciones en forma de hendidura. Acá podemos ver un poco de ello, acá también. Y las células columnares altas, con citoplasma eosinofílico también abundante, con núcleos alargados, pseudoestratificación, y no suele haber actividad mitótica. También otra característica importante es la formación de criptas ectópicas, que vienen a ser como brotes epiteliales no anclados a las musculares mucosae y que se encuentran a lo largo de ambos lados de las proyecciones vellosas. Aquí podemos ver algunas de ellas. Y también suelen adquirir este aspecto estrellado. Este lumen estrellado a su vez va a estar rodeado por células displásicas. Y bueno, el adenoma cerrado no clasificable, que es cuando es muy difícil de clasificar un adenoma como adenoma cerrado tradicional o como una lesión cerrada sésil con displasia. Dentro de esto, por ejemplo, se menciona en la WHO al adenoma túbulo velloso cerrado recientemente descrito en la última clasificación. Respecto al adenoma colorectal convencional, aquí estos vienen a ser una neoplasia premaligna benigna compuesta de epitelio displásico, y la palabra convencional justamente es lo que lo va a distinguir de las lesiones de la vía cerrada que tienen ese epitelio, ¿no? Acerrado. Puede ocurrir en todo el colon, desde la válvula ileocecal hasta la unión anorrectal. También la clínica suele ser asintomática. Algunas veces pueden dar sangrado oculto o sangrado evidente con cambios en hábitos defecatorios intestinales. Los adenomas vellosos grandes, distales, también pueden producir diarrea secretora. En ese caso se habla de un síndrome McKittrick-Willow, que está asociado a esta clínica. Estos adenomas pueden tener apariencia pedunculada, sésil elevada, plano deprimida. También tienen alteraciones genéticas. Y aquí una característica intrínseca de todos estos adenomas convencionales colorectales va a ser la displasia de bajo grado. Esa es una característica mínima que tienen que presentar. La mutación del KRAS se ha visto en un 50% de casos, y la resección de estos por endoscopía o cirugía va a reducir el riesgo de adenocarcinoma colorectal. Entonces tenemos 3 subtipos: los tubulares, los vellosos y los tubulovellosos. Estos se van a clasificar en uno o en otro por el porcentaje de componente velloso que tiene cada uno de ellos. El tubular va a presentar menos del 25% de componente velloso, el velloso más del 75%, el túbulo velloso en 25 al 75%. Los tubulares suelen presentar una arquitectura normal de la cripta. Sí pueden estar un poco elongadas, más grandes, puede haber también un aumento en las glándulas tubulares, pero lo que no vamos a ver es una arquitectura compleja como la formación de puentes que formen estructuras cribiformes ni áreas sólidas. En el epitelio ya a más aumento lo que vamos a ver es un núcleo más grande de lo normal, hipercromatismo, pleomorfismo, pseudoestratificación, que es una característica importante también en este caso,
Y otra característica que nos puede ayudar es la disminución de las células Glovet y de células absortivas. La histología vellosa y túbulo vellosa se va a asociar con un mayor riesgo de neoplasia colorectal en un 16.8% aproximadamente frente a un 9.7% de riesgo de los adenomas tubulares. El velloso suele presentar esa característica de proyecciones epiteliales que van a asemejar a dedos y que en alguna literatura se menciona que tiene que ser por lo menos 2 veces más alta que el grosor de la mucosa normal. Y tienen que estar alejadas de la muscularis mucosae y tienen que estar formados por núcleos fibrovasculares, como podemos ver aquí algunos de ellos. Eso es lo que más va a caracterizar al adenoma convencional de tipo B velloso. Y acá vemos la imagen macroscópica también cómo se ve, ¿no? Como estos dedos, ¿no? Que ya hemos descrito. Acá vemos un adenoma túbulo velloso, ¿no? Con un componente velloso en un 25 al 75%, que es lo que da el nombre de túbulo velloso. La displasia también tiene que calificarse, y es importante mencionar si encontramos displasia de alto grado. La displasia de alto grado la podemos definir por hallazgos arquitecturales y citológicos. Respecto a la arquitectura, tenemos que ver que las glándulas tienen esta estructura compleja, generalmente tienen esta formación de puentes, arquitectura cribiforme, es lo que se llama a esto. Las glándulas se vuelven algo más irregulares, se comienzan a amontonar entre ellas, pueden adquirir tortuosidad, ramificación, asimetría, y el estroma entre ellas también disminuye, juntándose una con otras, espalda con espalda, y puede haber también necrosis intraluminal. Respecto a la citología, hay una pérdida significativa de la polaridad, el nucleolo suele ser prominente, la pseudoestratificación más marcada, y las figuras mitóticas atípicas son muy frecuentes. Esta displasia de alto grado se va a clasificar según los estadios TNM como un T in situ. La displasia de bajo grado vienen a ser glándulas similares al del colon normal, sí algo aglomeradas entre ellas, pero no va a haber ese apiñamiento ni estructuras complejas cribiformes que suele haber en la de alto grado. Asimismo, los núcleos pueden estar un poco más grandes, verse más hipercromáticos, y puede haber una pérdida mínima de la polaridad. Pero las mitosis suelen ser mínimas o ausentes. Se dice también que la pseudoestratificación, en este caso, ocupa casi todo el citoplasma, mientras que aquí puede ocupar la mitad o hasta 3/4 del mismo. Acá tenemos un adenoma tubular con displasia de alto grado. Vemos varias figuras mitóticas, estas estructuras cribiformes, una pérdida de la polaridad marcada. Otra imagen, aquí con las estructuras cribiformes, con puentes que forman, ¿no? Acá vemos una displasia de bajo grado a la izquierda y una displasia de alto grado a la derecha. Acá vemos casi lo normal que ha quedado, y acá ya vemos ya la displasia de bajo grado, ¿no? Y acá vemos a la displasia de alto grado, también con esta otra característica que también pueden presentar, que son proyecciones intraluminales papilares, o en otras literaturas llamados penachos intraluminales. Otro término que se describe en la WHO es el de adenomas avanzados, el cual se usa principalmente para cuando se hacen screenings en poblaciones grandes, y esto se usa para comparar aquella población de bajo y de alto riesgo, ¿no? Los adenomas avanzados tienen que tener estas características: un tamaño de más de 10 milímetros, una arquitectura tubulovellosa o vellosa, una displasia de alto grado, o tienen que estar formando un adenocarcinoma intramucoso. Todas estas características entonces me va a permitir decir que este paciente es de mayor riesgo, ¿no? Y se dice que la resección de estos adenomas avanzados o de mayor riesgo va a tener el mayor efecto en la prevención del cáncer. Acá tenemos cómo se ve ya, este es un cáncer invasivo, ¿no? Que se ha originado en un adenoma tubulovelloso.
Hay también subtipos raros de los adenomas convencionales, dentro de los cuales el más frecuente de estos son el rico en células de Panet, pero también tenemos otros como la metaplasia escamosa, células claras, y en esta imagen lo podemos ver más claramente, metaplasia escamosa, células claras, y la metaplasia células de Panet, que dentro de la rareza de estos subtipos es el más frecuente. Acá tenemos también un adenoma velloso con cambio sinofílico, que es otra variante también muy rara, pero en este caso este cambio sinofílico suele verse focalmente, ¿no? A diferencia del adenoma cerrado tradicional, que hemos visto que dentro de sus características clave era justamente esas células con citoplasma eosinofílico, en ese caso es más difuso, mientras que en este caso suele ser focal, y es mucho más raro, ¿no? Respecto a algunos conceptos que nos menciona el Colegio Americano de Patólogos, podemos mencionar que los adenomas colorectales que contienen un adenocarcinoma invasivo que se extiende a través de la muscularis mucosae hacia la submucosa, se les llama pólipos malignos, ¿no? En este caso están en el estadio T1. Y este término de pólipos malignos abarca todos los casos en que la cabeza del pólipo ha sido reemplazada por carcinoma y adenomas con malignidad focal. Pero esta definición de pólipos malignos no incluye a los adenomas con displasia de alto grado o carcinoma intramucoso, porque estos poseen un potencial biológico insignificante para la metástasis. Los pólipos malignos extirpados, a su vez requiere que se estudien otras características histológicas importantes. Uno de ellos es el grado histológico, ya que cuando es de alto grado va a haber mucho más riesgo de recidiva y de metástasis en los linfáticos. Asimismo, el estado del margen de resección. El tumor, lo ideal es que esté a más de 1 milímetro, pero cuando está a menos o igual a 1 milímetro del margen de resección, hay un alto riesgo de metástasis o recidiva. Y también cuando hay una invasión linfovascular o venosa, también hay un alto riesgo. Estos pólipos malignos a su vez se pueden estadificar según los niveles de Hagrid y de Kikuchi. Los niveles de Kikuchi es para los pólipos malignos planos y sésiles. Y se subdivide en SM1 cuando invade el tercio superior de la submucosa, en SM2 cuando invade hasta el tercio medio, y en SM3 cuando invade todo el espesor de la submucosa, sin atravesar, ¿no? Claro, la muscularis propia. Entonces, para hacer esta clasificación, esta estadificación, se tiene que tener una muscular propia indemne de preferencia, ¿no? Tenemos también a los pólipos pedunculados que se van a estadificar por los niveles de Hagrid. Y aquí tenemos 4 niveles. El primero es cuando el carcinoma se extiende, pero limitándose a la cabeza del pólipo. Cuando ya se extiende hasta el cuello, ya estamos hablando de un nivel 2. En el nivel 3 ya se extendió hasta el tallo, y en el nivel 4 se extiende este carcinoma más allá del tallo. Pero siempre todo en la submucosa, ¿no? Esto es importante también para el tratamiento, porque se dice que los niveles 1, 2 y 3 se resecan muy bien por tratamiento endoscópico y tienen poca recidiva, mientras que el nivel 4 sí se necesita un tratamiento un poco más agresivo. Cuando no tenemos indemne, una muscular propia, no nos permite hacer esta estadificación, entonces nos podemos basar en la invasión submucosa, que cuando es más de 1 milímetro ha sido reconocida como un factor pronóstico adverso. Mientras que en su contraparte una profundidad de invasión menor de 1 milímetro es un buen marcador para dar a este paciente un manejo conservador después de una resección endoscópica. Asimismo, el Colegio Americano de Patólogos nos menciona que el adenocarcinoma colónico puede surgir en cualquiera de todas las entidades que hemos visto, y se cree que los adenocarcinomas cerrados están relacionados principalmente con los adenomas cerrados tradicionales. Y estos suelen tener un curso más agresivo que el adenocarcinoma convencional. Y sí, finalmente los pólipos miscelánea, que no se describen en la WHO, pero que se describen en algunos artículos realizados por doctores del Hospital Carrión, y describen, por ejemplo, al pólipo amartomatoso, que también es un pólipo benigno, sin riesgo de malignización, y que se suele asociar
al síndrome de Peutz-Jeghers. El pólipo inflamatorio, o llamado también pseudopólipo inflamatorio, en sí es un pseudopólipo y este puede, por ejemplo, verse en colitis crónica de larga duración, como la colitis ulcerativa. Y los pólipos asociados a prolapso, que pueden verse como fibras musculares lisas que crecen verticalmente, disponiéndose paralelamente entre una y otra cripta. Y eso es lo que va a estar más característico y lo que nos va a dar el diagnóstico en este tipo de pólipo, ¿no? Eso es todo. Gracias por su atención.